porque estaremos compartiendo sobre la mentalidad de herencia, mentalidad de heredero. Una de las cosas que Dios quiere hacer en este tiempo es cambiar la forma en la que nosotros pensamos o la forma en la que nosotros actuamos. La palabra enseña en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, dice, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos. La herencia en Cristo se estipuló en la cruz del Calvario para todos aquellos que creyeran en Él y confesaran su nombre. Amén. Esa herencia el Señor la pone para todos aquellos que creen. San Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12 dice que nos dio potestad. Está aquí conmigo, potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero todo en la vida cristiana tiene un proceso, tiene un crecimiento. La vida cristiana no es de golpe. Yo estoy en Cristo y de golpe llego al propósito que Dios marcó. Todo es un crecimiento. Amén. Y en ese crecimiento vamos aprendiendo de lo que Dios nos va enseñando. Pero en ese mismo proceso, algo que el Señor marca mucho a través del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, es que eran gente que estaba convirtiéndose del judaísmo al cristianismo. Ellos seguían la ley de Moisés, aquellos mandamientos, preceptos de la antigüedad, para encontrar a Dios en quien habían creído, para que Dios se manifestara, para que Dios obrara. Tenían que cumplir con esto para que Dios hiciera descender su poder. Pero la Biblia nos enseña que hay un tiempo señalado para eso. La Biblia dice que entre tanto que el heredero es niño. Entonces hay una herencia, pero habla de una etapa de vida, de una etapa madurativa y de una etapa que es espiritual. ¿Está conmigo? Esa etapa espiritual tiene que ver con dos palabras: madurez e inmadurez. En Cristo, nuestra madurez o inmadurez no se refleja por lo que otros expresan de nosotros. Se expresa por el cumplimiento de los mandamientos de Dios o el no cumplir esos mandamientos. Y para esto, porque voy entrando apenas al mensaje, quiero que me acompañe a Romanos, por favor. Vaya a Romanos capítulo 8. Y ahorita regresamos a Gálatas. Romanos capítulo 8, por favor. Cuando estemos nosotros en Romanos capítulo 8, va a ir al versículo, ya lo tiene, capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. La palabra enseña, dice que ahora pues ninguna condenación hay. Amén. Para los que están en Cristo Jesús. Amén. Que que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, hablamos de una herencia, hablamos de una etapa de niño. ¿Okay? Esa etapa de niño habla de el nacimiento, habla de un crecimiento paulatino, pero también habla de una inmadurez. Una persona que es pequeño, es niño, es inicial en algo, en cierta manera hay una inmadurez en él, porque necesita crecer. Amén. Necesita ser enseñado. La palabra dice que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, están ¿en qué? En libertad. Amén. No hay condenación, hay libertad. Amén. Ahora, si vemos por la palabra espíritu, no está con la E minúscula. Si espíritu estuviera con la E minúscula, fuera el espíritu del hombre. El espíritu del hombre que se conecta a Dios, que le ora a Dios, que le pide y le clama a Dios. ¿Ok? Aquí espíritu está con E mayúscula. Entonces, nosotros al estar en Cristo, estamos en el espíritu y constantemente estamos caminando en libertad.
Estamos caminando en justicia de Dios. Ahora la palabra dice, porque la ley, ahora sí, ¿la ley de qué? Del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de qué? Del pecado y de la muerte. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted está en el Señor, cuando usted ama al Señor y camina en el Señor, lo primero que se va a manifestar es una libertad del pecado y una libertad de la muerte espiritual. Usted viene ahora a conocer al que dijo en San Juan 8:32, si verdaderamente conocieres al Hijo de Dios, seréis verdaderamente libres. Amén. En este caso, la verdad. Si conocieres la verdad, seréis verdaderamente libres. Y el 8:36 menciona de San Juan, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces, iniciando con esto, nos vamos al versículo, por favor, donde dice el versículo 14. ¿Está conmigo? Amén. Versículo 14 del Romanos capítulo 8. Estamos iniciando con fundamento. ¿Por qué? Porque el fundamento nos va a ayudar a comprender por qué el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Galacia sobre una herencia. Una herencia que no era desconocida, era una herencia que estaba presente, pero ellos estaban viviendo el cristianismo haciendo obras judías. ¿Qué quiere decir? Estaban tratando de ganar a Dios de otra manera, cuando a Dios lo tenemos y es suficiente. Capítulo 8 de Romanos, versículo 14. ¿Está conmigo? Porque todos los que son guiados por el ¿qué? El Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted tiene que estar convencido en esta tarde, y yo tengo que estar convencido de que si soy hijo de Dios, el Espíritu me está guiando. El Espíritu me está moviendo a hacer algo. El Espíritu me está guiando a alabar, a adorar, a bendecir, a dar, a aconsejar cualquier cosa buena de Dios. Solamente el Espíritu lo mueve a hacer. Amén. Aquello malo el Espíritu no lo mueve a hacer. Pero aquí dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu, hay un testimonio. Son hijos de Dios. Versículo 15. Pues no, ahora sí, para entrar a la herencia, no habéis recibido, que dice, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué más? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba. Vaya conmigo, Gálatas capítulo 4. Ahora regrese a Gálatas capítulo 4. Sino por el cual clamamos Abba, Padre. Y esto nos va a servir para la continuidad. Hay un crecimiento, y el crecimiento viene por dos áreas. La primera área del crecimiento viene por la enseñanza. Yo creo que muchas de las cosas que uno aprende en la vida es porque alguien más se las enseña, ya sea por teoría, al enseñarle de manera escrita o de manera verbal las cosas, y uno crece, uno aprende. La segunda manera es con el ejemplo. Cuando alguien te dice, hey, no lo hagas de esa manera, y uno va y lo hace, y lo que sucede es algo, una consecuencia, cuando no deberíamos de haberlo hecho. Aprendimos. Eso también se llama experiencia. Uno aprende por experiencia, tanto para bien o para mal, en el sentido de lo que suceda. Entonces, en esta forma de ser enseñados por la misma vida, por la misma situación que vivimos, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: el heredero tiene una herencia. El creyente recién nacido en mentalidad tiene una herencia. Amén. Pero no hay una diferencia entre él y entre el esclavo. ¿Por qué? Porque sigue teniendo un espíritu de esclavitud, aún conociendo la herencia. ¿Está conmigo? Él le dice: en nada difiere del esclavo. Una persona, un creyente con mentalidad de niño, una persona con mentalidad no de heredero, sino bajo la ley, sino bajo preceptos, bajo ideas propias,
no va a avanzar y no va a crecer. Por eso tenemos que aprender de Dios y su palabra para avanzar al propósito que da marcado. Y cuando la palabra dice, en nada difiere del esclavo, nos habla que aún el esclavo tiene derechos, así como el creyente tiene derechos. Había tres cosas en la antigüedad que hacía el esclavo. La primera, tenía que obedecer a su amo sí o sí. No había otra forma, tenía que obedecerlo, porque tal vez no le iban a dar sustento, comida, o simplemente no iban a atentar en contra de él. Tenía que obedecerlo. Número dos, el esclavo en la antigüedad tenía que callar. ¿Cuándo qué? Cuando su amo hablara. Tenía que callar. Nadie podía hablar porque el amo estaba hablando. ¿Ok? Y la tercera cosa que hacía el esclavo era que tenía que amarlo, honrarlo, respetarlo, como usted lo quiera llamar. Tenía que hacerlo. ¿Para qué? Para demostrar su misión, para demostrar su gestión, para demostrar que le iba a ser leal. Ya sea, dijo alguien cuando compartía de esto, me dijo, bueno, pues no le quedaba de otra, era esclavo, tenía que hacerlo. Claramente, pero él tenía que cumplir con el papel, porque llegaba un día donde ellos eran libres. Entonces tenía que cumplir con estas tres áreas. Tenía que obedecerlo, tenía que callar cuando él diera una instrucción y tenía que amarlo sobre todo, ser leal, honrarle y callar en todo momento. Si entendemos esta palabra, podemos ver que cuando un heredero es niño, cuando un creyente es niño, yo le compartía en la tarde sobre esto y lo venía meditando de tiempo, es que muchas veces buscamos a Dios obteniendo un beneficio, y aunque esto es de manera propia de cada uno, porque en algún momento lo hemos hecho y es válido hacerlo, porque sabemos dónde está la bendición y dónde está Dios, yo puedo entender por esta palabra que realmente los beneficios de Dios no deben ser buscados como beneficios. No debemos llegarnos al Señor de una manera de exigencia, ni tampoco mostrar que merecemos que eso venga a nuestra vida. Amén. Yo no tengo que demostrarle a Dios que lo amo, que le obedezco y que callo cuando Él habla. Yo no tengo que demostrarle a Dios eso. Yo tengo que mantenerme y caminar y pararme como hijo de Dios, con un espíritu que clama Abba Padre. Abba Padre es una palabra, en este caso en el Nuevo Testamento, que es aramea. Entonces quiere decir, la expresión más sensible y más amorosa es la siguiente, quiere decir mi papacito. ¿Está conmigo? Esa manera de cariño en que nosotros le decimos a Dios, soy tu hijo y tú eres mi papacito, mi padre, ¿ok? O sea, es una manera de llegarnos al Señor honrándole por ser un buen padre y nosotros ser hijos que le amamos. Amén. ¿Ok? Y en ese entendimiento nosotros caminamos, nosotros avanzamos. En ese entendimiento nosotros estamos conscientes de que Dios tiene planes buenos para nuestra vida. Amén. Ahora, dice, aunque es Señor de todo. La herencia está. Dios bendice a sus hijos porque les ama y porque es su plan. La herencia está ahí. Pero como el esclavo, a veces el comportamiento que tenemos es el siguiente. Es un comportamiento de desobediencia, de cuestionamientos, de no dejarnos enseñar. ¿Por qué? Vaya al versículo 2, por favor. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Para poder crecer, para poder avanzar, tenemos que estar bajo cuidado. Tenemos que estar bajo enseñanza, tenemos que estar bajo capacitación, tenemos que estar bajo alguien que nos pula, nos enseñe, nos modele. Hay alguien que expresa y dice, nada más Dios es mi pastor, está bien, nada más Dios es el que me enseña. Yo creo eso.
Pero la Biblia enseña que para que el heredero crezca, para que el niño crezca, necesita tutores, necesita curadores, gente preparada, gente modelada, gente de experiencia que nos enseñe a caminar la vida cristiana. Amén. Y eso se llama sujeción. Tenemos que tener a alguien que nos asesore en el cuidado hasta que la herencia se nos suelte, hasta que Dios nos dé lo que es nuestro en el sentido del ministerio, del propósito. Porque si algo yo he aprendido es esto: Dios no puede darte algo si no estás listo. Y si te lo da por cualquier razón, lo vas a mal administrar, lo vas a usar de otra forma, te vas a doler porque vas a sentir la carga, el peso. Es mejor que cuando sea el tiempo señalado por Dios, esto venga. Ahora, esa sujeción tiene que ver con la honra a Dios, con el respeto a Dios. Yo he entendido esto: si a Dios amas, si a Dios ora, si a Dios bendice, si a Dios le crees, a quienes están acá al frente que Dios ha puesto por autoridad o liderazgo, tienes que honrarles y respetarles y sujetarte a ellos, porque al mismo tiempo te está sujetando al Señor. Ahora, aunque pudiera haber situaciones, casos, experiencias que usted ha tenido en este sentido, yo le puedo decir que cuando usted obedece este principio, usted crece. Usted crece porque un día llegará a estar usted en autoridad, y quien usted tenga para enseñar, usted va a querer que esa persona obedezca, que esa persona se deje enseñar, que esa persona crezca a su lado. Amén. Entonces, como nosotros queremos que esto pase, pues tenemos que hacerlo nosotros. Amén. El mayor error de la iglesia es querer ser ejemplo en algo o querer ver algo de Dios cuando ellos mismos o nosotros mismos no lo creemos. Por eso dice que tenemos que estar bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. En esto, amados hermanos, el tiempo lo decide Dios. Dios decide el tiempo. Hay procesos, hay enseñanzas que Dios da y Dios marca, pero no depende de nosotros, depende de la mano benefactora de Dios que diga hasta aquí. Y en ese sentido Dios viene y rompe tu vida, mi vida, y trae el propósito. Algo que se nos ha venido diciendo, se nos ha venido dicho, Dios ha hablado en nuestra vida, Dios lo cumple. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor no es que usted se quede como niño, sino que usted crezca, que usted avance, que usted se afirme, que usted tenga la herencia en el Señor. Esa herencia, ¿cuál es la herencia? La plenitud en Cristo, la seguridad, la bendición en Cristo, el Señor obrando en nuestra vida. Amén. Pero para poder esperar el tiempo, para poder esperar que Dios responda, no es sencillo. No es sencillo porque yo me di cuenta de algo. Dios no actúa en mi tiempo. No actúa en mi tiempo. Dios actúa en su tiempo. Amén. Y el tiempo de Dios es inexistente. El tiempo de Dios no tiene que ver con mi horario 24/7. No. Tiene que ver con su voluntad. Amén. La Biblia expresa que un día es como 1000 años como un día. Y ahí Dios se viene y manifiesta. Pero ahí en ese proceso yo tengo que tener mentalidad de Dios está obrando, Dios está en el asunto, Dios está y es fiel por siempre y Dios lo va a volver a hacer. Amén. Tengo que esperar. La mentalidad del niño no espera, se desespera, Santo. se apresura. Y algo que yo he comentado en el tiempo atrás es lo siguiente: al no dejarnos enseñar o modelar, esas enseñanzas nos hacen que evitemos errores, nos previenen de algunas áreas en nuestra vida. Pero al no hacer caso a eso, vamos y experimentamos estas situaciones. Por eso la palabra dice en versículo 3: así también nosotros, cuando éramos niños, Pablo les da el ejemplo a la iglesia, cuando estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amados hermanos, no podemos tener las mismas actitudes, ni los mismos pensamientos, ni la misma mentalidad, ni el mismo compromiso de antes. Tenemos que cambiar. Tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Amén. Ahora, usted tiene que decir: yo antes, porque a veces hablamos más del pasado y somos una vida de testimonio, pero hablamos más de lo que éramos antes que lo que somos hoy en Cristo. El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Gálatas y les dice: ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo esas obras para ver a Dios obrar, para tener una herencia de bendición. No, ya no estamos bajo eso. Cuando éramos niños, Pablo les estaba diciendo: cuando ustedes no tenían el conocimiento, y cuando no tenían el conocimiento de la herencia, estábamos bajo los mandamientos del mundo. Estábamos mezclados entre lo profano y lo santo. Había una mezcla entre lo bueno y lo malo. Pero ahora hemos conocido que vino el cumplimiento del tiempo. Cristo nacido de mujer y nacido bajo el cumplimiento de la ley. Porque Cristo vino a cumplir la ley. Amén. ¿Verdad? No la vino a hacer a un lado. Entonces, en esa práctica, amados hermanos, entiendo por la palabra que realmente mis actitudes pasadas, tiempo atrás, no son actitudes de herencia, no son actitudes de heredero. Y quiero que usted entienda esto. No tiene que ver con algo material, tiene que ver con dos cosas. Número uno, convicción. Tiene que ver con lo que creo. Yo creo que Dios sana. ¿Alguien aquí cree que Dios sana? Amén. Dios sana, aunque no me haya sanado. Dios prospera, aunque no esté prosperado. Dios hace justicia, aunque yo no vea el obrar de Dios en nada. Dios me da alegría, aunque yo esté pasando una necesidad fuerte en mi hogar. Por el simple hecho de que Dios es, así es. Nada más porque Dios en su atributo es santo, es justo, es verdadero, es sanador, es el que prospera, es el que bendice, es el que ayuda, es el que impulsa. Nada más porque Dios lo es y su palabra lo dice, así es. Amén. Aunque yo no lo esté viendo materializado en mí. Y no dependerá de mí mover a Dios ni cambiar a Dios. Tiene que ver con lo que creo. Lo que yo creo va a ser lo que yo hable. ¿Por qué? Porque lo he dicho en otras ocasiones, muchas veces oramos a Dios, pero cuando lo oramos en nuestro corazón no lo creemos. Santo. Le estamos diciendo al Señor: sáname, Señor, en tu nombre, Padre, y aquí estoy, mira, Señor, y por dentro hay algo que nos mueve y nos dice: mira cómo estás, ha pasado mucho tiempo, Dios no ha obrado, la situación es difícil, y esto y el otro, y empezamos a haber una lucha interna. Y a veces gana más la lucha interna de nosotros que lo que hemos creído del Señor. Tiene que ver con lo que creo. ¿Qué es lo que usted cree? La convicción, en lo que usted se para por la fe. ¿Usted cree que el Evangelio tiene poder? Amén. Tiene poder. Dios tiene poder para hacer las cosas y cambiar su vida en un instante. Dios es de instantes. En cualquier momento las cosas en su vida cambian. Cambian porque cambian. La palabra dice que el Evangelio de Dios es poder y se revela en la justicia de Dios, obviamente. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 habla del griego, habla de esta expansión del Evangelio, pero hay algo muy importante ahí que dice: por fe y para fe. ¿Está aquí conmigo? Por fe y para fe. Hay dos tipos de fe. Número uno, la fe salvadora. La fe con la que viniste al Señor, la fe con la que le creíste, la fe con la que esperaste, la fe con la que dijiste: soy salvo en Él. Pero hay otro tipo de fe. Y esa es la fe que menciona lo que es Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Convicción. Crees en algo que tú no ves, que no has experimentado, que no has visto, que no sabes ni cuándo va a suceder, pero usted lo cree, se afirma y cree eso.
Por eso el Evangelio es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, ¿qué es? Según Corintios capítulo 1, versículo 1 y 18, es poder de Dios. Poder de Dios en nuestra vida, en la suya y en aquel que le cree. Entonces, no hay una diferencia entre el niño y el esclavo. Ahora, ¿por qué tenemos las mismas luchas de hace 2, 3 años, 5 años, 10 años en el cristianismo? Santo. ¿Por qué luchamos de la misma manera, de la misma forma, sin tener un cambio, un resultado? O esa lucha es muy difícil, o esa situación es fuerte en nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir algo que dice aquí la palabra. Dice, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción ¿de qué? De hijos. Para que redimiese. Redimir. ¿Ok? Te libra de toda causa, de toda culpa, de todo, y te hace nuevo. Amén. ¿Está conmigo? Y si te hace nuevo es por la palabra. Si te hace nuevo es porque ya no hay ley, hay gracia. La gracia es un don, un regalo inmerecido. Amén. No lo merecíamos, pero Dios se basó en su amor infinito para bendecirnos a nosotros. Amén. Esas luchas que tenemos siempre, que a veces no son fáciles de llevar ni de contar, pero Dios sabe todas las cosas porque Él es el que conoce todo. Amén. Esas batallas que están diariamente, yo puedo entender por la palabra que el Señor quiere redimirnos y quiere que seamos hijos, quiere que entendamos que hay una libertad en Él. Amén. Y en esa situación, en esa lucha, tenemos que luchar diferente. Porque le voy a decir algo: esa situación, esa batalla, no se va a ir, ahí va a estar, para hacerle a usted y a mí ir a Dios. Porque si no tuviéramos problemas, si no tuviéramos situaciones, pues ¿para qué buscar a Dios, no? ¿Para qué ir a Él si realmente no lo ocuparíamos? Pero en este caso el Señor, que es bueno y misericordioso, nos habla que hay una redención, hay una libertad. Ya no luchemos por la victoria. No luche por la victoria. No luche esperando ganar ni vencer. Va a decir usted, hermano, ¿cómo ver? ¿Cómo no voy a luchar por la victoria si yo quiero que Dios obre, que Dios me bendiga? Cuando Dios te redime de la ley, cuando Dios te redime de la vida antigua, cuando Dios te saca del plano de mentalidad de niño y te hace heredero, usted no tiene que luchar para ganar. Usted ya venció. Usted ya es vencedor. La palabra dice en Romanos 8:37 que somos más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos amó. Entonces, cuando usted tenga esa batalla, usted no luche para ganar, usted luche desde la victoria. Usted está luchando porque es un victorioso. Y eso que está enfrente de usted no le va a derrotar, ni le va a impedir, ni le va a ganar, ni le va a hacer que usted se caiga y niegue su fe. Usted se va a parar firme con la convicción de que Dios es fiel y verdadero. Amén. Esa es herencia. Eso es pensamiento de heredero, de gente que está en Dios y que sabe que Dios obra en aquellas mentalidades de fe. Una persona una vez me dijo: lo único que ocupo es fe. Nada más. Es lo único. No ocupo hacer otra cosa, un dinero, ofrecer algo. No. Usted ocupa fe. A Dios le importa mucho que crean en Él. Va a decir usted: a ver, ¿cómo no le importa mucho que yo crea? Claro. Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios, en este caso, el que se acerca a Dios tiene que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Dios se agracia. Dios se contenta. Dios se siente pleno cuando usted le cree. ¿Por qué? Porque Él quiere gente de fe. Gente que se acerque. Después dice el versículo: y el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Sabe qué significa crea que le hay? Es que todo lo que usted busca de Dios está en Él.
todos los beneficios, regalos, como usted quiera llamarle, Dios los tiene presentes para dárselos. ¿Está conmigo? Por eso dice que es galardonador, ahora sí recompensa a aquellos que les buscan. Aquellos que le buscan, hay una recompensa divina, pero recompensa en el sentido de la búsqueda totalmente enfocada, de mentalidad. Yo no te busco porque te necesito. Yo no te busco porque quiero que me respondas. No te busco porque quiero ver algo de ti. No. Yo te busco porque me redimiste, porque me salvaste, me hiciste libre, porque tú eres Dios, porque te amo, Señor, por eso te busco. Porque soy hijo y tú eres mi Padre. Por eso. Y cuando usted lo haga de esta manera, usted va a ver a Dios, abrazarle, bendecirle, amarle, sanarle, prosperarle, ayudarle, porque usted está siendo hijo, no está siendo niño. Los niños, en este caso de la mentalidad de niño, es excusa, es poner cuestionamientos, es decir, Señor, ¿por qué no lo has hecho aún? ¿Por qué no has obrado aún? ¿Qué quiere decir? Que no hay una libertad aún en el pensamiento. Cuando hay una libertad en el pensamiento, usted entiende que ya fue redimido por Dios. Entiende que Dios le trajo a salvación. ¿Está conmigo? Gloria al Señor. Vaya al versículo 6, por favor. Versículo 6 dice la palabra: y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu ¿de qué? Les tengo un secreto, una revelación tremenda, no se crea que dice en la Biblia. Mire, ahí va. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de quién. No le basta saber que el espíritu de Cristo está en nosotros. Es algo tremendo, cómo la mentalidad cambia y decir, Señor, te necesito, cuando usted lo tiene aquí adentro suyo. No, no es Cristo chiquito, no, Cristo está en usted, en su corazón, en su pensamiento. Una vez, le voy a contar una anécdota para que usted me ponga más atención en esto. Yo estaba en mi hogar, estaba recibiendo de Dios, y en esa ocasión le dije al Señor, háblame, Señor, quiero que tú me hables, me des una palabra, toca mi vida. Y me dormí con tanta fe que me quedé totalmente privado de todo. Y en un sueño yo veo Filipenses 4:8, y el Filipenses 4:8 iba así, como cuando están las letras de la sopa así moviéndose. No, Filipenses 4:8. Me quedé meditando. Filipenses 4:8. Pues es un texto bíblico. Me voy a la Biblia en la mañana, la checo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Dije yo, pues que ando pensando, ¿no? Para que el Señor me diga ese texto. Y yo seguía todavía, pasó un día, dos, Señor, háblame, dime la interpretación de esto, no entiendo. Pasó una semana, y a la semana en otro sueño. Y en ese sueño se escucha un canto de los Dios. Un canto muy hermoso, todos lo ustedes escuchado. No soy cantante, voy a hacer la tonadita, no soy cantante, soy predicador, para que no se asusten. Y el canto era: mi pensamiento eres tú, Señor. Amén, está conmigo. Mi pensamiento, pero se escuchaba a lo lejos, pero una voz tremenda, que yo, ¿quién está cantando? Pero escuchaba a lo lejos nada más. Me levanto en la mañana y dije, mi pensamiento es esto. Tenía años sin escuchar ese canto, años, como 4 o 5 años. Ok, Señor, está bien, no sé. Pasa tiempo todavía. Y tengo otro sueño, es decir, el hermano de los sueños, no, es que el Señor quería aclararme algo, ¿no? Y en ese otro sueño escucho una voz muy fuerte que me dice, piensa en mí. ¿Quién es? Me dijo el Señor, soy yo. Me desperté de madrugada, di gracias a Dios, me fui a la Biblia el siguiente día, puse el canto, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar.
Esto pensar. Mi pensamiento eres tú, Señor. Tardé 2 meses para entender el mensaje. 2 meses. ¿Sabe qué me estaba diciendo? César, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza en esto pensar. Y yo le decía, Señor, pues todo lo puro. ¿Quién es lo puro? Tú. ¿Quién es lo amable? Tú. ¿Quién es lo que es digno de alabanza? Tú. ¿Sabe qué me estaba diciendo el Señor? Piensa en mí. Amén. Piensa en mí. 2 meses para entender ese mensaje. Piensa en mí. Entendí por la palabra que realmente el Señor quiere que nuestra mentalidad sea de hijos, porque tenemos al Señor en nuestra vida. Y el Señor quiere enseñorearse de nosotros. Dice la palabra, el cual clama ahora sí, Abba, Padre. Usted es hijo, es heredero por el Espíritu. Su corazón le pertenece al Señor. Señor, mi corazón es tuyo. Señor, mi corazón es tuyo. Señor, mi corazón es tuyo. Amén. Entrégame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Si usted hoy le dice al Señor, te entrego mi corazón, mire, yo a veces estoy orando y digo, Señor, si aún te sirvo, si aún te sirve mi vida, mi fuerza, mis pensamientos, mi corazón, si aún hay algo bueno que hayas en mí, aquí estoy. ¿Y sabe qué es eso? Es herencia. Porque aunque sabemos que no somos merecedores de nada, el Señor en su plenitud dijo, la herencia es suya. La herencia es suya. Amén, ¿está conmigo? La herencia es suya. Un hijo obedece por amor, no por beneficios. No por beneficios. Yo me acuerdo que estaba chico y mi padre me mandaba a traer a lo que son refrescos, y cada vez que traía me decía, quédate con la feria. Me encantaba ir a mí con los refrescos, que me quedaba con la feria. Y una ocasión fui por los refrescos y me dio el dinero exacto. ¿Y qué creen? Pues me molesté, porque no había, ya no había sobrado nada, y le dije, ¿y dónde está mi feria? Dijo, no, esa feria era mía, pero yo te la di. Te daba para que fueras y te dejaba la feria. Dice, pero esta vez no quise dar, porque no hay para dar, pero sí hubo para el refresco. ¿Qué quiere decir? Y él me dijo algo muy claro: aprenderás a hacerlo sin recibir algo a cambio. Si somos hijos nosotros, usted obedezca a Dios por amor, no porque puede hacer algo por usted, porque usted sabe que lo va a hacer, usted sabe que Dios va a obrar, usted sabe que Dios va a bendecirle, pero Dios quiere ver el clamor. Que aunque tenemos herencia, aunque somos hijos, sabemos que el hijo no solamente va y toma por tomar, sino que Dios, en su amor y plenitud, que conoce todas las cosas. A mí me impresiona cómo Dios nos pide que oremos cuando Él sabe, realmente Dios sabe lo que pasamos y necesitamos. Así como que, Señor, pues, ya sabes para qué te lo digo, para qué te hablo. Bueno, Él quiere ver si tenemos la plena confianza en la mentalidad de heredero. Tenemos que tener la plena confianza de que Dios va a hacer algo bueno para nosotros. Amén. Y a veces lo bueno para nosotros no es lo más agradable a nuestros ojos. Exacto. A veces lo bueno de Dios es el inicio de una nueva vida, una nueva historia en nuestra vida. Amén. Y es el cierre de algo que nunca debió pasar o ser. Pero el Señor en eso mismo nos enseñó a avanzar y nos enseñó a crecer. Ya estoy terminando la primera parte, no se crean, ya estoy terminando. Dice, Abba Padre. ¿Está conmigo? Así que ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo. No hagas las cosas por hacerlas. Hazlas por amor a Dios. Los resultados van a ser mejor. Vas a disfrutar a Dios. Vas a agradar a Dios en fe. Y sobre todo, vas a ser un hijo obediente. Porque hay hijos desobedientes. ¿Saben ustedes? Pero hay hijos obedientes. Amén. Dios ama a los dos. Dios los ama a los dos. Pero Dios quiere obediencia. Y en esa obediencia Dios honrará su palabra.
Mira, a veces hay unas pancartas afuera, o así cuando van y evangelizan a los lugares, y ponen: Jesús quiere hacerte bien. No sé si lo han visto. Y yo me quedo viendo y digo: pero realmente es cierto. Dios quiere hacerme un bien, el Señor quiere hacerme un bien. Él quiere ver lo mejor de mi vida, quiere ver lo mejor de mi persona. Pero yo he entendido esto, que a veces no queremos el bien de Dios porque sabe que hay una exigencia, sabe que Dios nos va a pedir hacer algo, y nos quedamos tranquilos, así como que: Señor, nada más hasta aquí, esa área de mi vida no la toques. Pero cuando Dios nos hace hijos y nosotros aceptamos ser hijos, el Padre viene y te abraza, amén. Pero también viene y te toma y te dice: hijo mío, ven para acá, vamos a hablar tuyo. Y te empieza a corregir, te empieza a instruir. El que es niño se enoja, patalea y se va. ¿Sí? Y se puede ir hasta de Dios. Le dije: usted, de la iglesia no hay problema, vamos por él, oramos por él. Pero de Dios está más tremendo, porque su relación empezó a ser descuidada. Pero quien es maduro en la fe y empieza a crecer, empieza a acercarse a Dios por amor, pero también es consciente que aquel que se alejó necesita madurar y necesita ir por aquel que es niño todavía. Por eso dice que estamos bajo tutores y cuidadores. Los que son tutores nuestros, curadores nuestros, son gente madura que nos han amado a pesar de muchas cosas de nosotros. Amén. Nos han sostenido en las tribulaciones, nos han bendecido en las angustias, pero quieren que nosotros aprendamos a ser hijos obedientes. La palabra dice: ya no. Pero el diablo quiere venir a hacerte creer que eres esclavo del pecado, esclavo de la muerte espiritual, esclavo de las obras, esclavo de todo eso. Pero el Señor dice en su palabra: no más. No eres esclavo. ¿Eres qué? Hijo. Eres hijo. Las bendiciones de Dios no son pasajeras. Dios no bendice ahorita y dice: hijo, en 2 meses te toca, ya chequeé mi agenda y primero voy con otra familia. No. Las bendiciones de Dios son eternas. Y si tienes a Cristo, eres bendito. La palabra dice, Efesios 1:3, que estamos sentados con Cristo en lugares celestes. Amén. Somos bendecidos por Dios. Nos han hecho creer que no somos bendecidos. Estamos muy fuera de esto que Dios puede hacer en nuestra vida. Pero esa es una diferencia de lo que la palabra expresa. La mentalidad de hijo heredero, ahora sí, ya ven con lo último, es tomar lo que el Padre te ha dado. Amor en su salvación. Te dio amor al salvarte. Estabas perdido, pero Dios te dio amor y te dijo: tú eres mi hijo y ahora vienes a ser parte de mi pueblo. ¿Amén? Gracia. Te dio gracia, te dio ese don inmerecido, ese regalo que no merecías, te lo dio por la fe. Por la fe, el Señor te hizo hombre y mujer de gracia. ¿Por qué encontramos favor de Dios en muchas áreas cuando no tenemos la habilidad, el talento, la capacidad, los bienes, los materiales, todo lo que se ocupe para que eso se manifieste? ¿Por qué se nos da a nosotros? Porque se llama gracia. Gracia de Dios en nuestra vida. Por ese simple beneficio se nos da la gracia. Yo me acuerdo mucho de esto cuando iba a solicitar una beca sobre lo que eran mis estudios. El Señor me dijo: irás y te la darán. Bien padre, amén. Bien bonito. Cuando llego a ese lugar, llego con el hombre que estaba registrando y todo, y le dije solamente que estoy arreglando mi domicilio, necesito cambiarlo. Y él me ve y me dice: no se puede. Y cuando a uno le dicen que no se puede, hay dos cosas: o se enoja o se entristece. No se pone alegre. Me puse triste en ese momento, me volteé, me fui caminando a lo que era la puerta y el Señor me habla y me dice: regrésate y dile que en 10 minutos todo va a quedar cambiado. Y dije: Señor, en 10 minutos, pues ni que fuera algo tan rápido cambiar el domicilio. Cuando me regreso,
le digo a lo que es el hombre que registraba la beca: ¿sabes qué? En 10 minutos te lo arreglo, arreglaré el domicilio, el documento que me falta. Y se me queda viendo y me dice: me gustan personas como tú. Y yo dije: pues que tengo. Y me dice: veo el interés, dijo, pero hay algo en tu rostro que te hace diferente. Dice: te veo a las 4 de la tarde en la presidencia municipal. Eran como las 10 de la mañana en ese momento. En ese momento di lo que era el cambio de domicilio, me fui al INE, me fui a checar el domicilio, cambiar todo, y para la 1 ya estaba allá. Subí, llegué y me dijo: ah, sí viniste. Le dije: sí, usted me dijo que viniera. Dijo: mira, hay gente que se fue y se fue diciendo lo subo en línea, pero no saben que yo soy el que las acepta, ¿no? Digo: sin embargo, tú no hiciste eso de subirlo en línea ni nada, simplemente me dijiste lo voy a atender. Digo: pero hay algo en ti que te hace diferente, me cae bien. Y yo por dentro, pues, apenas lo conozco, nada más lo vi ese día. Y me dijo: la beca es tuya. Le dije: pero el procedimiento de todo, porque son filtros que uno tiene que pasar. Digo: es tuya, yo me encargo de que sea tuya esa beca. Y me gocé, porque me la dieron. Cuando me la dieron lo veo y me dijo: ya sé quién eres. Y a poco me recuerdo, pues habían pasado como 4 meses. Y también la secretaria de él me dijo: usted fue el muchacho que fue hasta allá y nos dijo que llevaba los papeles y todo. Me recordaba. Gracias, gracias. Porque me di cuenta que a otros les rechazaban por no tener el documento y por esas cosas, pero el Señor me habló a mí antes de irme a entristecerme más por eso. Me dijo: regrésate y dile que vas a hacer esto. Lo importante es ser hijo. Dios me dijo: vas a ir a la beca y te la voy a dar. Bien padre, pero hubo situaciones ahí presentes que el Señor no me dijo. No me dijo: el domicilio te falta, arréglalo. No me dijo eso, no me dijo: ¿sabes qué? Te vas a entristecer porque la primera respuesta va a ser no. No me dijo eso. Sí me entristecí en el momento, callé, no dije nada, me doy la vuelta y el Señor me habló. Dios sabe todas las cosas. Amén. La herencia es tuya. No te desanimes, porque tal vez el no de ahorita es una prevención de Dios para algo que viene más grande. El no de ahorita es algo que Dios está diciendo: hey, tranquilo, ahorita te dije que no, pero es para que medites en todo, porque hay algo nuevo que yo quiero hacer en ti. Y la palabra dice, por último, y se hijo también heredero de Dios por medio de quién? Cristo. No solamente hijo, heredero. Y estás consciente que Dios está en ti, que el Señor está en ti, que eres bueno, te va a responder. Cuando usted ore, no ore pidiendo sanidad. Va a decir usted: hermano, es que yo quiero pedir sanidad, yo necesito que Dios me sane. Usted ore al Señor y diga: estoy sano. Y decía un predicador: ya que te sane es otra cosa, en el momento, o te sana el siguiente día o cuando Él quiera, pero su voluntad, que es buena y perfecta, usted declárese sano por el Señor. Soy prosperado aunque usted no tenga y esté batallando. Mentalidad. Señor, estoy contento y alegre aunque por dentro hay una carga que usted trae y que necesita dejar en Dios. La Biblia me habla de fe, que eso es fe y es mentalidad. La psicología, que es buena en parte, dice que esto es pensamiento positivo. Pensar algo bueno, atracción de algo bueno. La Biblia me habla de fe, si yo lo creo, esto se manifiesta. Sencillo. La herencia debe ser usada por los hijos y es de libre acceso. Póngase de pie.